Junto a un compendio de ritos, vestir de luto ha sido durante siglos un modo de expresar el dolor cuando alguien cercano muere, un modo de comunicar a otros que se está sufriendo porque se ha perdido a un ser querido. Las formas del luto han estado marcadas por reglas muy estrictas durante mucho tiempo que han dictado cómo debía vestirse y durante cuánto tiempo. Esto se ha ido diluyendo con el paso de los años y apenas nos vestimos de luto cuando alguien muere en el sentido estricto de ir de negro durante un periodo de tiempo determinado. Esto se ha perdido en la mayoría de las culturas occidentales modernas, aunque perdura en algunas. Eso sí, la historia del luto está plagada de anécdotas, algunas muy divertidas, aunque no lo parezca, y hoy las vamos a conocer. ¿Sabíais que en el siglo XIX se hacían joyas de luto con cabello del muerto? Y que llegó a haber grandes almacenes que tenían un espacio, lo que hoy llamaríamos corner, dedicado específicamente a la ropa de luto, que ya me lo estoy viendo. Disculpe, por favor, la sección de luto, que se ha muerto mi cuñado José Luis. Ah, sí, sí, pues caballero, al final del pasillo a la derecha, pasada la zapatería. En fin, bienvenidos, esto es Beautycast, el podcast en el que viajamos en el tiempo para contar historias de la historia de la moda y la belleza. Yo soy Abigail Campos y hoy os invito a un viaje por la historia de la indumentaria del luto. Beautycast Podcast, un podcast de moda con mucha historia. Arrancamos en Egipto, en el 3000 a.C. No hay un código de vestimenta específico cuando alguien muere, pero sí una serie de rituales como afeitarse la cabeza o las cejas si el que ha muerto es el padre. En Grecia y Roma la cosa cambia y comienzan unas prácticas que denotan el papel de la vestimenta ante una muerte, pero también como símbolo de estatus moral y social. En Grecia los dolientes visten de marrón y se dejan crecer la barba si son hombres. Las mujeres se cubren la cabeza con velos oscuros, no se ponen joyas y se cortan el cabello. En Roma ya existen ropas especiales que se llevan durante un considerable periodo de tiempo cuando alguien muere. La prenda más característica del luto romano es la toga huya. Es una toga confeccionada con lana sin teñir, de color oscuro, generalmente marrón o gris pardo. La usan los hombres adultos los días inmediatamente posteriores a la muerte de un familiar cercano y, por su parte, las mujeres romanas llevan vestidos de tonos oscuros o apagados, normalmente sin joyas ni adornos, tampoco se maquillan ni se hacen peinados elaborados mientras están de luto. Estas costumbres están muy extendidas, pero solo como etiqueta social en respeto al muerto, es decir, no hay ninguna ley que obligue a ir de luto. En la Edad Media, durante muchos siglos, la indumentaria del luto no está tan estandarizada ni codificada como más adelante. Al enviudar, las reinas medievales y algunas nobles utilizan el color blanco como señal de duelo, pureza y de virtud. Pero hay un punto de inflexión en el que el uso del negro se institucionaliza para el luto. Estamos en 1502 y los reyes católicos promulgan la pragmática de luto y cera, tras la muerte de su hijo, el príncipe Juan. Lo que venía pasando hasta ese momento es que cuando muere un personaje principal hay un desmadre de misas, velas, plañideras, todo aquello cuesta una pasta e Isabel y Fernando quieren poner algo de cordura. Que se honre la muerte, pero de un modo más sobrio, por favor. Esta pragmática de luto y cera regula el número de personas que pueden ir de luto cuando alguien muere. Es decir,
Si pierdes a tu padre, a tu madre, abuelo, abuela o a otro pariente, suegro, suegra, marido, mujer, hermano o hermana, puedes ir de luto, pero nada más. Vamos, que si se te muere un vecino, no más de luto, exagerado. Solo hay 2 excepciones: que seas un criado y se haya muerto tu señor, o que seas heredero del difunto. Se limita también el número de plañideras, las misas y hasta las velas, por eso se llama pragmática de luto y cera. Por si tenéis dudas, no es que se mande encender a un número determinado de velas, lo que se hace es que se limita la cera del sepelio a no más de 12 hachones o cirios en la sepultura. Eso sin contar las velas que lleven los del clero y los cofrades en el cortejo. Y es aquí también cuando se establece el uso del color negro. Y el motivo es fundamentalmente práctico. Es más fácil teñir los paños de negro que blanquearlos. La pragmática de luto y cera también regula el atuendo que deben vestir tanto hombres como mujeres y el tiempo del luto, que de nuevo va en función del grado de parentesco con el muerto. En el Renacimiento se afianza el color negro, pero al mismo tiempo se convierte en un color de lujo porque el tinte negro es caro. Y esto permite que la aristocracia adopte el luto como una expresión de solemnidad y también de poder. En tu historia en la moda caben relatos como tu primer labial rojo, el vestido que le robabas a tu madre o el perfume que te enamoró. Cuéntanos tus recuerdos y participa en el podcast. Escríbenos o manda una nota de audio a elbuzondebeauticast@gmail.com. Estamos en el siglo XVIII y el luto es tan duro y tan severo que tiene que ser modificado por el Concilio de Toledo en 1729. Felipe V define una nueva pragmática de lutos con ciertas medidas un pelín más flexibles. Por ejemplo, se limita el luto a 6 meses o se restringe el uso del color negro al interior de las viviendas. A mediados del siglo XVIII, Carlos III reglamenta una nueva pragmática sobre el luto en la que se prescriben las telas que deben gastarse y, de nuevo, como en la de los Reyes Católicos, el número de velas que deben encenderse, que son, en este caso, 8 alrededor de la cama mortuoria durante el duelo y no más de 12 velas en la sepultura. Y yo me pregunto, amigos, ¿iría por cada casa del muerto una policía de la cera para ver si esto se cumplía? Por favor, si alguien lo sabe, tengo curiosidad, contádmelo en comentarios. En las cortes europeas, especialmente la francesa y la española, el luto tiene códigos rígidos, con diferentes colores y por fases. Por ejemplo, un luto riguroso, que se viste todo de negro y sin adornos al principio del fallecimiento, y luego lo que se llama un luto aliviado. En este momento, pues ya se pueden incorporar otros colores como grises, malvas o púrpuras cuando ya ha pasado cierto tiempo. También en el siglo XVIII aparecen los primeros manuales de etiqueta funeraria. Llegamos a mi siglo favorito, el XIX. Aquí surge una obsesión por la muerte. Está de moda. Esta fascinación por la muerte es un rasgo distintivo de la sensibilidad cultural europea y está influida por una combinación de factores sociales, filosóficos, artísticos y científicos. Escritores como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire o Gustavo Adolfo Bécquer exploran la muerte como misterio existencial y poético, mientras que en la pintura autores como Caspar David Friedrich representan cementerios, ruinas y paisajes muy tétricos. Hay también un auge de la medicina forense, la frenología y la fotografía post-mortem, acordaos de la película Los Otros, de Amenábar. Es decir, el interés por la muerte también es científico. Las sesiones espiritistas están de moda en los círculos de la alta sociedad europea y estadounidense, especialmente a partir de la década de 1850. En vez de quedar a merendar, pues quedan a hacer una sesión de espiritismo.
Vámonos a Francia. En la corte de Napoleón III existe un ceremonial cuando hay una muerte. Es complicado, ¿eh? Si se muere un emperador, el gran luto dura 3 meses. Si muere la emperatriz o la madre del emperador, el gran luto en la corte es por 2 meses. Por el príncipe imperial y por los otros hijos del emperador, 1 mes de luto. Por otro príncipe de la familia imperial, se queda en 21 días. En la primera parte del gran luto hay que vestir de lana y se pueden llevar joyas, pero siempre que sean negras. Y en la segunda fase ya se puede vestir de seda y llevar, por ejemplo, diamantes. Si el que muere es hijo o nieto del emperador, su majestad está exenta de vestir de luto, pero las demás personas tienen que cumplirlo. Pero si hay un momento donde el luto funerario tiene todo un ceremonial y una etiqueta amplísima, esa es la época victoriana. Entre 1837 y 1901 se da el punto culminante del luto como código social en Occidente, especialmente en Inglaterra. Pensad que la propia reina Victoria de Inglaterra viste de negro durante 40 años tras la muerte de su marido Alberto, que se muere en 1861. Su majestad lleva luto riguroso durante 3 años y después se pasa a llevar medio luto el resto de su vida. Ahí es nada. Las mujeres de la época victoriana siguen el ejemplo de la reina. Se elaboran reglas de etiqueta muy estrictas relativas a cómo vestir de luto y a cómo comportarte también. Estas normas, por ejemplo, obligan a las viudas a vestir obligatoriamente de luto durante 2 años como mínimo, y es algo serio. Estas costumbres se respetan de modo súper estricto entre la burguesía y la aristocracia. Junto a la indumentaria negra también se estila el uso de reliquias, camaceos y de las llamadas joyas de luto. Os cuento esto porque es súper curioso. Esas joyas están hechas de madera negra o piedras como el azabache. A veces llevan un retrato del muerto e incluso pelo del muerto. Sí, habéis escuchado bien. El cabello se manipula, se trenza, se peina y se encapsula dentro de pendientes o de camaceos, broches, colgantes, brazaletes. Hoy nos llama mucho la atención, pero en este momento de la historia es algo popular y habitual, y os diría más. Algunas son preciosas. Os dejo algunas imágenes en Instagram si nunca habéis visto ninguna joya de este tipo hecha con pelo del fallecido, que sí que nos parece un poquito chocante en la actualidad, pero vaya, que en aquel momento pues se estila mucho. Nos venimos a España. También aquí, el siglo XIX se rige por una serie de estrictas reglas sociales que marcan muchos aspectos de la vida. El luto no se lleva por igual si eres hombre o mujer. Vaya, qué sorpresa. Se espera que al perder a un ser querido, el varón se reincorpore lo antes posible a la sociedad. No pasa nada, campeón. ¿Se te ha muerto la mujer? Anda, tira. El luto puede reducirse, en el caso de los hombres, a llevar un crespón negro o unos botoncitos en su vestimenta. Si quien ha fallecido es su esposa, pues oye, es comprensible que pronto el hombre busque otra compañera. Pero si eres mujer, ay amiga, la cosa cambia. Hay que desaparecer durante un tiempo de la vida social y guardar el debido luto, que dura más o menos tiempo según el nivel de parentesco con el muerto y el tiempo que haya pasado desde que murió. La indumentaria debe ser austera, de color negro y sin adornos, aunque se pueden llevar joyas oscuras como el azabache, el cristal negro y estas joyas hechas con pelo del muerto de las que acabamos de hablar. Y así hay que estar 1 o 2 años si ha muerto el marido. Luego viene la etapa del medio luto o de alivio. Ahí ya se puede introducir algún color discreto en la ropa, como el gris o el morado, y alguna joya sencillita, que no sea muy vistosa.
Las revistas ilustradas de las que hablábamos en el capítulo 5, que os invito a escuchar si no lo habéis hecho todavía, ayudan a difundir los vestidos y los accesorios que, aunque sean de luto, también están sujetos a las tendencias de moda. Publicaciones como La Moda Elegante publican ejemplos de etiquetas para funerales, figurines de indumentaria, ejemplos de joyas de luto. Vamos, que si fuera hoy, lo he estado pensando, se publicarían cosas como las 10 blusas más tétricas para ser la más sufridora en tus sepelios de verano. La moda del luto se convierte en una industria boyante, con ropa, joyas, sombreros, velos y hasta cosméticos específicos. Y surgen grandes almacenes que ofrecen las novedades que exige tanto la moda como la etiqueta del luto. En París nace la gran Maison du Noir, Casa de Negro, en su traducción, mientras que en Inglaterra a este sector se le conoce como Maison du Deuil, Casa del Duelo. También hay grandes firmas como The House of Worth, que confeccionan objetos para el luto con una oferta variadísima. Vaya, mantillas, velos, guantes, sombrillas, medias negras, botines de tela para el verano, botines de cabritilla para el invierno, pañuelos con cenefa ancha negra, paraguas, tarjeteros, todo en negro. Y si tienen un reloj de oro, lo pueden llevar, pero escondido en una caja de ébano, que sea oscura para que no se vea aquello del oro brillante. Eso sí, con las iniciales de plata, puedes permitirte esa licencia. Con todo esto ya podéis suponer que mantener el luto conlleva un gasto económico que no todas las clases sociales se pueden permitir, tanta compra. La revolución industrial, sin embargo, ayuda a abaratar los costes al fabricar con nuevos materiales económicos estos objetos, estas ropas, estos accesorios que se llevan durante el luto, y así se crean, con la revolución industrial decimos, los objetos de un modo más mecánico, por ejemplo. La etiqueta del luto contribuye en este momento al desarrollo de las primeras formas de plástico en negro, que se utilizan para imitar la joyería de azabache y obviamente son mucho más baratas. Y por otro lado, promocionar la moda del luto para un mercado tan nicho, pues también contribuye al desarrollo de técnicas de publicidad masiva en las revistas. Pero como decimos, ir de luto no es barato y encima durante tanto tiempo. Algunas mujeres optan por teñir de negro los vestidos que ya tienen, en lugar de comprarse unos nuevos. Esto también les sale más económico. Pero esto tiene unas consecuencias nefastas. Y os cuento por qué. Estamos ahora en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Aquí también hay ya tiendas de luto o corners de luto en establecimientos en varias ciudades del país. Resulta que muchas viudas de los soldados mueren a los pocos meses de perder a su marido en la guerra. Algunos piensan que mueren de pena. Sin embargo, el tiempo demuestra que mueren envenenadas. Pero no es que haya un asesino en serie funerario. ¿Sabéis de qué mueren? De los químicos que tiene el tinte negro con el que tiñen su ropa de luto. Veréis, el tejido crepé es una gasa de seda arrugada con acabado mate muy popular en la confección de la ropa de luto en la época en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra. Sin embargo, el tejido mancha la piel si llueve o si la viuda suda. Tanto es así que los manuales de etiqueta incluyen incluso recetas para eliminar las manchas negras del tinte de la piel. Ese tinte negro para la ropa de luto se hace con ácido oxálico, y este es un ácido que puede causar irritaciones y abrasiones en la piel, pero también irritaciones en el tracto respiratorio. Y esto se averigua en estudios científicos del momento e incluso se publica en el semanario The New York Medical Journal. Pobres viudas, ya me diréis. En el siglo XX, algunos negocios ya son auténticos especialistas en las prendas de luto, como es el caso de Modas de Casa Atler en Barcelona o la Villa de París en Madrid. Sin embargo, las normas en torno al uso del luto comienzan a relajarse
un poquito. Tras la Primera Guerra Mundial, el luto sigue siendo visible, sobre todo en las madres y en las viudas de guerra, pero va perdiendo rigidez por el avance de la secularización e incluso por las transformaciones de la moda. Pensad que el negro se convierte en un color elegante y cotidiano para llevar a diario sin que nadie se te haya muerto, como la petite robe noire, el vestidito negro de Chanel. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y ya en plena segunda mitad del siglo XX, el luto empieza a disolverse en la cultura occidental hasta llegar hasta nuestros días. En muchos países occidentales el luto se transforma en una elección personal. Si quieres ir de luto vas, pero nadie te obliga. Ya en nuestro siglo XXI, el luto por la muerte ha sido en parte sustituido por otra serie de rituales personales. Hablamos siempre de cultura occidental. Os digo, por otra serie de rituales personales, como por ejemplo conmemoraciones digitales o incluso tatuajes. El negro sigue teniendo una fuerte presencia, por ejemplo, para ir a funeral o a un entierro, pero ya sin códigos estrictos. Ya hemos dicho antes que además del negro ha habido otros colores vinculados al luto, como el de las reinas medievales europeas que visten de blanco. En culturas no occidentales, el blanco también es el color del luto, por ejemplo, en el Japón tradicional hasta el siglo XVII y lo sigue siendo en la actualidad en algunos lugares como Marruecos. Pero más colores han representado el luto cuando alguien muere, por ejemplo, el rojo en Sudáfrica o el azul cielo en México o en Siria. Esto ha sido todo. Os he contado la evolución de la indumentaria del luto. Para preparar este capítulo he leído muchos artículos y algún libro que os recomiendo por si queréis ahondar en este tema que a mí me parece apasionante desde el punto de vista antropológico y sociológico. Os he leído, por ejemplo, el Diccionario Ilustrado de la Muerte de Robert Sabatier, también artículos como Dolor y muerte en la indumentaria española, vestir de luto a finales del siglo XIX, escrito por José Antonio Ortiz, que es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Alhajas para el recuerdo, joyería y luto en el Museo del Romanticismo, de la historiadora Jennifer Carrera Jiménez, y de la historiadora del arte y especialista en joyería del siglo XIX, Nuria Lázaro Milla. O otro artículo, El pelo y el duelo, un recuerdo más allá de la fotografía. Este lo podéis leer en The Conversation y es de las autoras, de las investigadoras Rebeca Pardo y Montse Morcati. Antes de irnos, quiero agradecer algunos de los comentarios que habéis dejado sobre el episodio anterior, la historia no siempre encantadora de las pelucas, que la verdad ha tenido muchísimas escuchas. Era un tema interesante y yo confío en haberlo contado divertido. Si no lo habéis escuchado, pues está disponible en vuestras plataformas de audio. Pues como os digo, quiero leer algunos comentarios. En Spotify, Susi Bachi dice que qué interesante saber la historia de la belleza, en este caso las pelucas, también documentada y también explicada. Y dice, vas a ser la Nieves con Costrina a la que sigo y me encanta de los podcasts de la belleza. Bravo. Pues gracias, Susi Bachi. A los pies de Concostrina me pongo, o a la peluca, en este caso. Otro comentario, el de Ol García, dice, interesante, bien documentado y mejor relatado. Y Noringona deja un comentario modo chascarrillo. Muy interesante lo que cuentas, me quito el sombrero y la peluca. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias a las dos, Ol García y Noringona. Otro oyente, Lola, dice que el episodio le ha encantado y Clodulfo Javi opina que es brillante. En fin, muchas gracias por vuestros comentarios y gracias a todos por escuchar el podcast. Sabed que me ayuda mucho que si os gusta le deis a seguir al podcast para ganar suscriptores. Por último, os recuerdo que está en proceso de preparación la sección Tu historia en la moda. Nos gustaría conocer vuestras anécdotas con la moda y la belleza, oye, pues ese momento curioso o divertido que os pasó en algún momento con la ropa que llevabais puesta, con los cosméticos, con los cuidados estéticos, un tinte que os equivocasteis, un tacón del que os caísteis en mitad de una entrevista de trabajo, ese tipo de cosas anecdóticas, pues que seguramente recordaréis porque fueron divertidas y a veces provocan risa. Tu historia en la moda. Podéis dejar vuestras notas de voz o bien podéis escribir un correo a la siguiente dirección, elbuzondebeautycast@gmail.com. Os repito, elbuzondebeautycast@gmail.com.
Nada más, podéis ver imágenes de algunas cosas de las que hemos hablado sobre la historia del luto en el perfil de Instagram, @beautycastpodcast, y os espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.